Buenos días. Soy la doctora Laura Irene Morales Gómez y les presentaré el trabajo titulado Uso del calor latente de un sistema de purificación de agua para mejorar el desempeño de un transformador térmico por absorción. Los autores de este trabajo somos su servidora, el doctor Siqueiros, el doctor Juárez Romero y el doctor Hernández Soria, todos pertenecientes a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El contenido de la presentación incluye introducción, metodología, resultados, conclusiones y referencias. Como parte de la introducción, les hablaré un poco sobre los transformadores térmicos, los cuales son un tipo de bomba de calor, lo cual hacen es tomar una cantidad de energía a bajo nivel térmico y elevarlo a un nivel térmico mayor. Para esto solo requieren una pequeña cantidad de energía mecánica, la cual es utilizada para operar las bombas. También utilizan lo que son fluidos o pares de trabajo, los cuales no son adversos al medio ambiente, por lo cual se pueden considerar como tecnologías verdes. Sus principales componentes no son sofisticados, como en el caso de los compresores. Sus componentes son básicamente intercambiadores de calor, los cuales son fáciles de diseñar si se conocen las propiedades termodinámicas de la mezcla de trabajo. A continuación les presentaré el ciclo termodinámico de un transformador térmico, el cual se compone por 3 niveles de temperatura y 2 niveles de presión. Los principales componentes del transformador térmico son el absorbedor, el generador, el evaporador y el condensador. Estos equipos se evalúan a través de un coeficiente de operación, el cual se define a través del calor que se libera en el absorbedor dividido entre el calor que se ingresa al generador más el calor que se ingresa al evaporador. Estos valores de coeficiente de operación oscilan entre 0 y 0,5, lo cual indica que es posible recuperar hasta un 50% de la energía que se introduce a este tipo de tecnologías. Entonces vamos a iniciar con el ciclo del transformador. En el generador se tiene la solución de trabajo o par de trabajo, el cual se compone por un absorbente y un fluido de trabajo. Al ingresar una cantidad de energía al generador, la solución de trabajo se evapora una parte parcialmente. Entonces lo que sucede es que esta solución se concentra en absorbedor y se manda hacia el equipo absorbedor, mientras que la parte evaporada se manda al condensador, donde lo que es el fluido de trabajo pierde calor o libera calor para condensarse a una presión más baja. Una vez condensado, el fluido de trabajo pasa hacia el evaporador, donde se ingresa nuevamente una cantidad de calor para poder pasar de la fase líquida a la fase vapor. Y nuevamente en fase vapor pasa hacia el absorbedor, donde se encuentra de nuevo con la solución concentrada en absorbente que viene del generador para liberar una cantidad de energía a través de una reacción exotérmica. Y ese calor liberado es el que se puede aprovechar, ya sea para un proceso secundario o bien para reingresarlo al proceso principal. Y entonces la solución ya diluida en absorbente regresa al generador para reiniciar el ciclo termodinámico. En el laboratorio de térmica 2 utilizamos el calor que se libera en el absorbedor para la purificación de agua. Este proceso consiste en pasar agua impura a través del absorbedor para evaporar el agua. Una vez evaporada, se pasa a través de un separador de fases para poder separar las pequeñas gotas que pueda arrastrar ese vapor. Obteniéndose el vapor, se pasa hacia un condensador auxiliar. Entonces ahí es donde se obtiene el calor latente que tiene esta agua pura. Al pasar una corriente que viene de la fuente, ¿sí?, esta corriente absorbe ese calor latente y el agua que viene ya purificada en fase vapor se condensa.
mientras que la corriente que viene de la fuente incrementa su temperatura. Y de esa manera, pues se lleva a cabo lo que es el proceso de purificación de agua y la recuperación del calor latente en el condensador auxiliar. Existen dos formas de poder recuperar ese calor latente, a lo que le llamamos nosotros reciclado de calor. Una es pasar directamente la corriente que viene de la fuente de calor a través del condensador auxiliar y obtener ese incremento de temperatura para después enviarlo o repartirlo entre el generador y el evaporador. Y el otro caso es que una vez que pasa lo que sería la corriente de la fuente de calor a través del generador y el evaporador, lo que sale de estos dos equipos se manda hacia el condensador auxiliar y nuevamente se vuelve a reingresar a los equipos para poder activar el ciclo del transformador térmico. Entonces, tendríamos esas dos formas de reciclar el calor que están reportadas ya en la literatura a través pues, de lo que sería el sistema de purificación de agua y aprovechando lo que es el calor latente que proporciona el agua pura. En el presente trabajo, hacemos la propuesta de combinar estas dos formas de recuperar el calor latente, agregando un segundo condensador auxiliar para ese propósito. Entonces, aquí lo que podríamos obtener, digamos, de forma práctica, es hacer un fraccionamiento de lo que sería el calor latente que proporciona el agua pura para poderlo ingresar tanto al generador como al evaporador. Y entonces ahí jugar con las fracciones del caso 1 y del caso 2 para poder accionar el ciclo del transformador térmico. La metodología consiste en que existe pues una cantidad de calor que se puede reciclar. Esa cantidad de calor está dada por el calor que proporciona el absorbedor y una constante definida a través de las entalpías de vaporización, como son también las entalpías del calor sensible. Y ese valor está dado por punto 877. En el balance de energía en la fuente, solamente tenemos que calcular pues a través del CP, ya que no existen cambios de fase. Para incrementar o obtener los incrementos de delta TN que se dan en la fuente, solamente se calculan a través de este valor definido como eta, multiplicado por el COP entálpico y por el incremento de temperatura en la fuente, que es el delta THS. Entonces, se calculan las nuevas temperaturas en el generador a través de estas dos ecuaciones que tenemos aquí, ¿sí? Y eso nos da como resultado una nueva definición de lo que sería un COP para evaluar este tipo de reciclado, que está dado por el COP entálpico, que es el que vimos al principio de la presentación, dividido entre 1 menos beta por eta por el COP entálpico, donde beta sería la fracción que estamos nosotros enviando hacia el caso 1 o hacia el caso 2. Entonces, esa sería una nueva definición de COP que nos permite obtener valores por encima de 0.5. Como resultados de esta propuesta que se hicieron a través de una simulación en el programa MATLAB, se obtuvieron las siguientes condiciones. Se simularon tres diferentes condiciones para el absorbedor, ¿sí? Que son a 115 grados centígrados, una temperatura en el evaporador de 70, ¿sí? Y una temperatura de condensación de 30 grados centígrados. Y aquí se simuló para un incremento en la fuente de 5 grados centígrados. Los resultados muestran que se pueden obtener incrementos del COP de hasta un 46% del valor original. Esto si realizamos, ¿verdad? Una combinación aproximada del caso 1 y del caso 2 del 40 y del 60% respectivamente, obteniendo valores máximos de 0.42. Mientras que, por ejemplo, podemos incrementar con esta combinación un 8%
con respecto al caso 1 el valor del COP y un 9% el valor del caso 2. En esta segunda gráfica tenemos las mismas condiciones de temperatura para el absorbedor, tenemos un grado más en el generador y la misma condición en el condensador. Y ahora estamos simulando para un incremento de temperatura en la fuente de 10 grados centígrados. Y entonces aquí vemos cómo los valores del COP incrementaron a punto 47. Y entonces ahí vemos que van desde punto 39 hasta punto 47 y que se favorecen más, pues cuando estamos aproximadamente a la mitad de la curva. Ahí vemos que el incremento puede ser de hasta un 62% en los valores del COP, ¿sí? Obteniéndose incrementos del 10% para el caso 1 y del 20% para el caso 2. En esta tercera gráfica, igual estamos mostrando las mismas condiciones de temperatura para el absorbedor y el condensador y una temperatura del evaporador y del generador del 72 grados centígrados. Y aquí estamos simulando para una condición de incremento de temperatura en la fuente de 15 grados centígrados. Y ahí podemos observar que el valor máximo del COP se da para punto 51, que ya ahí estamos superando, digamos, el valor teórico del COP, que es de punto 5. Ahí vemos que el incremento en porcentaje es de un 74% del valor original de este COP, que sería el COP entálpico, y vemos que los incrementos con respecto al caso 1 y al caso 2 pueden ser del 12% y del 29% respectivamente. Ahora, si juntamos estas tres gráficas, podemos observar que existe una zona óptima de operación, que sería para el caso 1, con un 40% de envío de lo que sería el calor latente para este tipo de reciclado y un 60% hacia el caso 2. Entonces, si trabajamos de esa manera, digamos ya en forma práctica, podríamos obtener los mayores incrementos del COP para estas tres condiciones. Y observamos que, bueno, siempre a los extremos pues se obtienen los valores más bajos. ¿Sí? Entonces aquí estamos comparando pues las mismas condiciones de temperatura en el absorbedor y condiciones muy cercanas para el evaporador y el generador y la misma condición en el condensador para tres diferentes condiciones de incrementos en la temperatura de la fuente. Como conclusiones del presente trabajo, podemos decir que si agregamos un condensador auxiliar 2 al sistema de purificación de agua, podemos incrementar los valores del COP entálpico para un transformador térmico. Los valores del COP de purificación de agua dependen también de la calidad del agua impura y además de las condiciones atmosféricas, ya que el proceso de purificación de agua es un proceso que se lleva a cabo a condiciones de presión atmosférica. Como número 3 tenemos que cuando el reciclado de calor se lleva a cabo, el COP se puede incrementar desde un 46% hasta un 74% de los valores originales del COP entálpico. Por último, combinando el 40% hacia el caso 1 y el 60% hacia el caso 2, sería la mejor opción para operar este tipo de equipos ya experimentalmente, que sería pues el siguiente propósito de nuestro trabajo. Estas son algunas de las referencias que utilizamos para desarrollarlo y pues le agradecemos al Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas del CICAP UAM por las facilidades proporcionadas para este trabajo. Agradezco también su atención y quedamos a sus órdenes para cualquier duda. Muchas gracias.